estamos conversando acerca del tema de los juicios, de los casos que hay en contra de Alfonso Portillo, pero en particular acerca de la extradición y de un caso de peculado. Nos acompañan Lea de León, abogada penalista, quien está también como acusadora de la parte particular, en este caso de la financiera Confía, y Gabriel Orellana, quien es abogado constitucionalista que ha seguido el caso de la extradición de parte de Alfonso Portillo. Lea, hablamos de los 30 minutos, hablamos de que este es un caso donde se logra montar, donde al final, si se llega a ganar el caso, primero queda preso Alfonso Portillo por peculado, con una sentencia posible de hasta 10 años. Pero ¿qué recibe? ¿Qué logran obtener de vuelta los accionistas originales? Porque esto no se va tanto del lado penal, también del lado civil. ¿Hubo alguna recuperación de esos activos? Porque fue un fraude, al final hubo un mecanismo de estafa donde les venden algo que no era. Eso es prácticamente al final lo que sucedió. ¿Hubo un proceso paralelo para daños y perjuicios? ¿Ha habido también algún caso en este tipo o solo está la persecución penal? Bueno, aquí como hay varias partes del lado de la acusación en el proceso local, obviamente el interés del Estado a través de la Procuraduría General de la Nación no es el mismo que el de la financiera. La Procuraduría General de la Nación está un poco limitada a perseguir los bienes que tenga o haya tenido Alfonso Portillo a su nombre o en sociedades relacionadas con él, porque en la ley penal sí se permite eso. En el caso nuestro, nosotros en la fase de primera instancia sí logramos unos embargos y el camino no es muy rápido. Al existir una sentencia firme ejecutoria, todavía nos tenemos que ir a la vía civil en el plazo de 1 año a ejecutar esa sentencia para poder lograr que esos bienes embargados pasen en poder de la financiera. Estos bienes que se lograron embargar, que son unos padres del crédito hipotecario nacional, no cubren la pérdida total que tuvo la financiera, pero sí una buena parte. Por aquí, justamente regresamos a un tema donde hace 1 año, poco más de 1 año, se aprueba una ley en Guatemala donde las acciones de las sociedades anónimas ya no pueden ser al público en general, o sea, tienen que ser ya nominativas a nombre de alguien en particular, lo cual facilita persecución de parte del Estado para cuando hay peculado, cuando hay enriquecimiento ilícito. Ahora con la ley que algún día se va a aprobar, creo que no, por lo menos por ahorita no, pero ya se va a aprobar, pero también lo facilitaría de parte de este tipo de casos cuando se dan, donde hay alzamiento de bienes, donde esconden por medio de terceras personas testaferrato, que también viene en esta ley anticorrupción que se está aprobando. Eso facilitaría también la persecución de casos como estos en lo civil, ¿verdad? Sí, lo único que si estamos hablando de acciones, ahí sí tiene que verse involucrado el delito de lavado, porque para que yo pueda afectar derechos de terceros, sí tiene que estar tipificado el delito de lavado, que es la ley que permite que uno acceda a esos bienes. Y preguntaba esto porque, Gabriela, en el caso de peculado, incluso en el caso de lavado de activos, eso es lo que se está basando en Estados Unidos para solicitarlo. Y lo que argumentan es que hubo dinero que pasó por cuentas en Estados Unidos, que era dinero que ellos consideran mal habido, porque si no sería lavado de dinero. Eso es lo que implicaría que ese dinero esté en algún lado. Están embargados bienes de Alfonso Portillo, tiene cuentas congeladas en algún lugar con respecto a esta solicitud. Sí, en este caso es interesante señalar 2 aspectos. Dentro del habeas corpus que se litiga en Nueva York, el juez Patterson en su primera resolución dijo que de 3 estándares que era necesario cumplir, solamente se había cumplido con 1. Lo que él omitió decir era que los otros 2 restantes era carga de la Corte demostrarlos, pero el juez obviamente no quiso entrar en esto ni meterse más en problemas. En este momento se está litigando en apelación la obligación que tiene el juez Patterson de examinar y profundizar en estos 2 extremos. Entonces él en el ínterin dicta una medida cautelar en la cual congela
y le da una orden de, llamémosle el equivalente del embargo de algunas cuentas supuestamente a nombre... Que no están necesariamente a nombre de Alfonso Portillo, correcto, pero ellos de la hija, benefactor o beneficiario fijo. pero lo interesante es Que que... es como dice la ley en Estados Unidos, no tiene que estar a tu nombre, tú tienes que ser el benefactor final. Lo interesante en este caso es que el juez Patterson con esto se contradice a sí mismo, porque él sostenía en una primera resolución que Alfonso Portillo no estaba bajo la tutela ni la detención directa del gobierno estadounidense y que mal hacía una corte estadounidense reconociéndole competencia. Pero ahora él mismo está admitiendo que hay un control de los Estados Unidos sobre Alfonso Portillo, en este caso en el control financiero. Yo sé que aquí entramos en un área muy gris o incluso muy complicada, que vamos a hablar, especialmente ustedes que están involucrados en casos, más tú, Gabriel, porque si efectivamente hay dinero, una cosa es demostrar cómo fue que llegó ahí, de dónde salió, cuáles son sus fuentes, y otra cosa es que lo logren extraditar. Y otra cosa más aún, que lo logren sentenciar allá en Estados Unidos. Pero el hecho de que existe dinero en esas cuentas, que está en esas cuentas y que excede sustancialmente lo que razonablemente sería un ingreso normal de las funciones y los ingresos que ha declarado históricamente Alfonso Portillo. Pero lo que no debemos olvidar, y es algo que en Guatemala se sabe y no se ha querido decir, es que mucho de ese dinero es patrimonio de la familia de la difunta primera esposa de Alfonso Portillo. Y estamos hablando de una familia muy pudiente y cuyos ingresos pueden ser demostrados al grado tal que incluso, si no me falla la memoria, en Luxemburgo y en Suiza, algunos de estos fondos fueron liberados precisamente porque se demostró que la fuente ese extremo. Ahora, el punto es que recordemos también, porque todo hay que hablarlo, que en este momento el fiscal de Bajara en Estados Unidos aspira a un cargo de elección popular, o aspiraba en aquel momento. Entonces el hombre está hambriento de publicidad, sediento de... No sé si en Estados Unidos hace mucha publicidad que meta preso en Alfonso Portillo, por ejemplo. No, pero es que recuérdate que es la misma fiscalía que perdió el caso de Dominique Strauss-Kahn. O sea, ellos han recibido una serie de reveses publicitados muy notoriamente. Entonces ellos lo que manejan son estadísticas, como hablábamos con Lea hace un rato, que hay una cantidad de fiscales que a ellos no les interesa. Lo miden por la cantidad de sí, la productividad. Y es obvio que cualquier fiscal, aunque venga un presidente de un país de Timbuktu o de Cafarnaúm o de donde sea, no es lo mismo que haber traído a un narcotraficante. Ahora, pero hacía la pregunta, Gabriel, y por eso Lea, porque obviamente si se identificaron esos activos y resultaron ser vinculantes y algunos de ellos comprobarse que son propiedad bajo control de Alfonso Portillo y que su fuente de ingresos pudo haber sido estos malos manejos, este peculado, ahí hay una fuente de poder resarcir, uno al Estado y dos en todo caso a los accionistas de Confía de este dinero. Yo lo que me acuerdo, yo la parte constitucional no la voy a cuestionar porque no es mi área, pero el caso de extradición sí en algún momento estaba en la pieza de la investigación local, y aquí lo que se cuestionan son unos cheques que el gobierno de Taiwán dio para las bibliotecas de La Paz. Alfonso Portillo pide que sean a nombre de él en violación de la legislación respecto a las donaciones, y esos cheques se hace el rastreo perfecto a las cuentas de Estados Unidos y se hace el rastreo de Estados Unidos a Europa. Es posible que ahí hayan fallas, pero no en el destino de esos 3 cheques. Pueden haber otros ingresos de los familiares de Alfonso Portillo. Pero en la parte penal, que es digamos la que yo manejo, sí sé de que están perfectamente hechos los rastreos. Eso permite
que se congelen estos bienes en el destino final, donde se triangulan los fondos. Aunque no tenga nombre de las cuentas. Aunque no, porque esa es una particularidad del delito de lavado, que puede ser personas o entidades relacionadas con la persona que se está persiguiendo. Y luego a través de asistencias judiciales es que uno puede proceder para tratar de hacer... Y se lo va a ir demostrando que de esas cuentas salían dinero que recibía beneficios la persona a la que es perseguida, y por eso terminan haciendo el vínculo. Y aquí me surge la duda, si en todo caso aplicará, porque aquí se discutió mucho acerca de la retroactividad o no del tema de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, porque en los casos de estos casi que me van a argumentar algunos que ya hemos discutido esto con algunos abogados que me están viendo, pero ya hay algunos que han planteado, bueno, aquí la carga de la prueba estaría del lado de Alfonso Portillo para demostrar que el ingreso es legal, que es de su familia, que es de alguien más, no es lo que debiera ser legalmente, pero en esos casos se voltea un poco la mesa, Gabriel, y casi que es el presidente que tendría que demostrar que esos ingresos son legales y son reales. Bueno, lo que yo recuerdo cuando enseñaba derecho mercantil es que cuando hay un título de crédito, como lo son los cheques, y que no tienen expresión de causa, tiene que probarse el motivo por el cual este fue emitido. Hasta donde yo recuerdo, Lea me corregirá, los cheques solo dicen Alfonso Portillo, no dicen nada más, son cheques acausales. Y por otro lado, se los pudo haber regalado el gobierno de Taiwán. El gobierno de Taiwán oficialmente no ha dicho ni ha aprobado cuál fue el destino que se le dio. O sea, no han dicho si le pagaron para que votara a favor de Taiwán o alguna cosa. Lo que fuera, o que fuera regalo de cumpleaños o de no cumpleaños, como decía Alicia en el País de las Maravillas, pero el punto es que si vamos a lo que se llama la prueba cartular en títulos de crédito, esos cheques son de Alfonso Portillo. Están a su nombre. Porque están a su nombre y no tienen ni siquiera aquel no negociable ni la memoria de para qué fueron emitidos. Es más, si vamos a las fechas, si no mal recuerdo, el último cheque está fechado el día antes de que Alfonso Portillo tomara posesión como presidente de la República. Entonces, que no eran recursos del Estado, digámoslo así. Al menos es lo que yo recuerdo. Yo y aquí me disculpo ante Lea por incursionar en su campo profesional, pero como digo, el punto para mí, recordando mis viejos tiempos de catedrático de Derecho Mercantil, es que es muy difícil esa prueba, a no ser que el gobierno de China de una declaración oficial de que ese cheque fue girado. Pero yo les giro a ustedes un cheque a nombre de Enrique Godoy o de Lea. ¿Qué puede probar? Que yo le estoy repagando una deuda que tenía con ella, que le estoy haciendo un obsequio, que estoy pagando anticipadamente algún servicio profesional. Tranquila, Corte, vamos a volver a analizar cuál es el estatus de los dos casos, qué es lo que viene en este momento y si realmente va a ser extraditado en el corto plazo Alfonso Portillo o si esto va todavía para demasiado largo. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste. Estamos presentando Este Oeste.